Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una jornada apasionante, una semana realmente muy, pero muy edificante, amando la palabra, aprendiendo la palabra, viviendo la palabra de nuestra Kadosh Torah. Bien, mis amados. Ayer compartíamos un texto precioso en el libro de segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 17, y lo quiero retomar porque espero que ese texto haya quedado marcado, grabado en sus corazones, si no lo estaba, porque es un texto que debemos tener a todo momento en el brote de nuestros labios, ahí. De modo que si alguno está en Torah, en Yeshua HaMashiach, nueva criatura es. Todas, absolutamente todas las circunstancias del pasado, las circunstancias viejas, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de hablar, hasta mi manera de vestir, he aquí hoy todas son hechas nuevas. Importantísimo. Vamos avanzando a la par con la campaña de 40 días de Aliyah, 40 días de Teshuvah, una campaña que nos va a llevar pasaremos por el tiempo de Yom Teruah, como lo compartió el pastor Camilo en su programa El León que Ruge. Los invito para que busquen aquí en internet el canal de Camilo Alfaro y ahí encontrarán su programación El León Rugiente, el León que Ruge. Y nos dio una enseñanza extraordinaria acerca del día de Yom Teruah, el tiempo de la trompeta. Les recomiendo que la vean, por favor. Y es interesante porque de paso me ahorró un tiempo, digo en el sentido de que me permitió confrontar con el tema que estamos tratando, porque ayer o esta semana mencionábamos la importancia del tiempo de Yom Teruah, y a partir de Yom Teruah los 10 días de arrepentimiento, los 10 días de Teshuvah, esos 10 días maravillosos que nos llevarán a Yom Kippur. Recordemos entonces que también para esta fecha se celebra lo que se conoce como Rosh Hashanah, cabeza de año. De hecho, el pueblo judío, y es muy importante, hermanos, que tengan presente esto, es muy importante, amados, que lo tengamos claro en nuestros corazones. Para las convocatorias de Levítico 23 celebraremos el tiempo de Yom Teruah, el tiempo de la trompeta, que esa trompeta tiene como propósito el entronamiento del Rey, nuestro amado Yeshua. Es decir, que sabemos el día que esto ha de ocurrir, en el día de Yom Teruah, en esta Moedín de Levítico 23. Sin embargo, por supuesto, por favor preste mucha atención, para esa misma fecha, en el calendario bíblico, en el calendario hebreo, la comunidad judía, nuestros hermanos de Judá, celebran no Yom Teruah, porque ellos no están celebrando la venida de Yeshua, sino que están celebrando Rosh Hashanah. Rosh Hashanah corresponde, repito, al año nuevo, es decir, cabeza de año. Esto es importante que lo tengamos presente porque en algunas ocasiones algunos hermanos o personas siempre nos preguntan por qué nosotros celebramos Yom Teruah y no Rosh Hashanah.
porque coinciden exactamente en la misma fecha. Repito, nosotros celebramos Yom Teruah en prioridad porque es el entronamiento de nuestro amado Yeshua, el Rey. Los hermanos de Judá, como no celebran esa ocasión, entonces ellos, digamos, la camuflan, la cubren con la celebración del Año Nuevo. Está bien, el año que por supuesto también celebramos el Rosh Hashanah en el sentido del comienzo del nuevo año. En este orden de ideas, quiero traerlos un momento, por favor, a un texto maravilloso. La pastora Pili, en el día de Shabbat, en su estudio bíblico Maná, nos enseñó hace unos días, también está aquí grabado, por favor búsquenlo, acerca de Ruth y la Moabita. Y solo quiero mencionar, por supuesto, creo que fue una enseñanza tan profunda, tan extraordinaria, tan completa, que obviamente no voy a entrar allí porque quienes la vieron y quienes lo han visto, por favor, búsquela aquí en internet, ahí en nuestro portal de Israel Casa Integral, ahí la encontrarán. Pero quiero llevarlos por un momento al libro de Ruth en el capítulo 1, acompáñenme, y miraremos el verso 14. Ellas rompieron a llorar otra vez y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Perdóneme, Ruth se quedó con ella. Verso 16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que te alojes, me alojaré yo. Tu pueblo, Israel, será mi pueblo, y tu Elohim, Adonai, será mi Elohim. No hay absolutamente la menor duda en este texto y en este estudio que Ruth, la moabita, una princesa por demás, hace un acto de arrepentimiento y tiene un acto de conversión. Ahora, mi pueblo es Israel. Mi Elohim es Adonai. Absolutamente importante, y traje el tema, repito, a colación para esta semana, porque estamos hablando de borrón y cuenta nueva. No es un arrepentimiento temporal, de momento, como remordimiento, sino que estamos hablando de hacer un cambio, una transformación. Dimos el ejemplo de la mariposa en su proceso de metamorfosis, de una larva, un gusano, a convertirse en un ave, en un animal que vuela, una mariposa de 1000 colores. Esto significa que vamos a tener un tiempo en el que cualquier acción u omisión o pensamiento que ocurra contrario al propósito de Adonai, al hombre Kadosh, debe terminar. Retorno a la palabra, retorno a una vida en santidad, retorno a la Kadosh Torah. Y veníamos mencionando cada uno de los pasos importantes hasta la tarde o a la jornada de ayer, cuando hablamos acerca de Zaqueo. Un ejemplo precioso, como Yeshua viene a la casa del jefe de recaudador de impuestos, Zaqueo, e inmediatamente está en su casa. Zaqueo tiene una actitud de arrepentimiento, de retorno a su raíz generacional. Este es un hombre judío que desde niño conocía, por supuesto, de Torah, pero que por su vínculo y asimilación con el Imperio Romano y su profesión, se ocupó de una labor totalmente dedicada al Imperio Romano y se apartó de la línea de la obediencia y de la Torah. Entonces, para ya entrar a nuestra línea de cierre en esta semana, vamos a considerar cómo es importante que tengamos un firme compromiso de establecer una identidad. Y esa identidad me refiero a una actitud, a un comportamiento, a una responsabilidad personal para con mi entorno, para con mi familia, para con mi congregación, para con mi comunidad, para con mi pueblo, para con mi ciudad, para con mi nación, para con el mundo. Es decir, adquirir una identidad en la que ahora puedo tener el pensamiento en la mente de Yeshua. Por favor,
No somos perfectos, podría ser una buena excusa. Bueno, es que no somos perfectos, todos cometemos errores, por supuesto. Pero una situación es que cometamos un error por error y otra situación es que cometamos un error con la intención de cometer el error. Es decir, cada vez que nosotros hacemos algo en nuestra vida que conscientemente sabemos que no es un propósito de Adonai, como la pequeña mentira, el hablar lo que no tenemos que hablar, el calumniar, el juzgar, el criticar, el chismear, el tener un vocabulario vulgar, soez, el omitir, el ofender, el engañar, el estafar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier acción desde el punto de vista pecaminoso, hoy hacemos un compromiso delante de Hashem que en esas pequeñas y grandes situaciones de mi vida debo tener evidentemente un cambio. Por eso, uno de los lemas que hemos repetido durante los últimos 25 años, que ustedes tanto conocen, nos dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ya no seguiremos pensando con el tema cultural. Es que en mi pueblo somos así. Es que en mi familia somos así. Es que mi papá me formó así. Es que en mi familia todos éramos así. No, mis amados hermanos. Por favor, he aquí, soy una nueva criatura. Y esa nueva criatura somos luz. La gente, nuestras familias, quienes nos conocen. Llegará un momento en que pueden decir: wow, realmente es impresionante, y creo que la palabra queda bien, es impresionante que ha tenido, el cambio que ha tenido esta persona, porque cuando nosotros lo conocimos definitivamente estaba pero enloquecido por el mundo, perdido en el mundo, pero verlo hoy a la luz de la palabra, ese reflejo de vida, ese reflejo de luz, es algo extraordinario. Y como diría un dicho popular en mi país, hace muchos años, no sé si aún exista, había un comercial, los hermanos de Colombia recordarán, en el que se invitaba a los padres dar la avena en la mañana a los niños al desayuno, tomar avena. Hasta hoy nosotros tomamos avena. Y decía el eslogan de aquel comercial, decía: se te nota la avena. Se te nota la avena, que la gente pueda decir: se te nota la Torá, se te nota que eres una nueva criatura, se te nota que eres luz, se te nota que eres un hombre kadosh, se te nota que realmente tu vida ha sido transformada de tu vieja manera de vivir. Así es que en este orden de ideas, y para hacer nuestro cierre de esta semana, quiero pedirles que por favor me acompañen por un momento al libro de Shemot. Vamos a ir al libro de Shemot, el libro de Éxodo, y vamos a hablar en este cierre de semana de un personaje extraordinariamente interesante, muy interesante, muy interesante. Su nombre, Jeter. Probablemente tú no lo conocerás con el nombre Jeter, probablemente lo conocemos con el nombre Jitro. Pero ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con nuestro tema. Dice la palabra, de hecho en el Parashá Jitro, que hay un nombre o hay un Parashá exclusivamente entregado a la vida de Jitro, lo conocimos y le hemos conocido como el sacerdote de Madián, quien posteriormente se ha convertido en el suegro de Moshe y por supuesto en el abuelo de los nietos de Moshe. Jitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, estoy en el capítulo 18 del libro de Shemot, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Así que Jitro, el suegro de Moshe, tomó a Sífora, la esposa de Moshe, después de que la había mandado a casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, que significa su nombre extranjero, queriendo decir he sido extranjero en tierra extranjera. Y el otro hijo se llamaba Eliezer, que significa mi Elohim es ayuda.
queriendo decir, el Elohim de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Yitro, el suegro de Moshe, le trajo a Moshe, a su mujer y a sus 2 hijos al desierto donde acampaban en el monte de Elohim. Observen cómo en el monte Sinaí, en ese monte Horeb, el monte de Dios, cómo han ocurrido pasajes bíblicos del pueblo de Israel extraordinarios. Aquí aparece la historia de Yitro justo en el monte Sinaí. Y le envió este mensaje a Moshe: yo, tu suegro Yitro, he venido a verte con tu mujer y con tus 2 hijos. Aquí yo creo que hay como un mensaje de fondo. Oye, Moshe, muy lindo tú como líder, librando al pueblo de Israel, Adonai está contigo, pero oye, mijo, por favor, no se te olvide que tienes esposa e hijos. Aquí he venido yo, dice Yitro, tu suegro, te recuerdo, de paso, a traerte a tu esposa. Te recuerdo, eres casado y tienes una esposa, y te recuerdo por demás que tienes 2 hijos. Aquí te los he traído. Dice, Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Cada cual preguntó por el bienestar del otro y entraron en la carpa. Miren, hermanos, voy a tomarme unos momentos para parafrasear un poco esta historia. Porque ahora, a partir del verso 8, vemos cómo Moshe cuenta a su suegro todo lo que Adonai había hecho en Egipto a Faraón y a todo el pueblo egipcio, a causa de un propósito: tomar al pueblo de Israel y sacarlo de su condición de esclavitud. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Adonai los había guardado, protegido y los había liberado de toda circunstancia. ¿Por qué es importante este texto y esta historia de Yitro, Yeter, en nuestro proceso de Teshuvá? Porque indudablemente el testimonio, y lo veníamos considerando en el transcurso de la semana, mi testimonio personal es una herramienta poderosa para que otros, en su incredulidad, en su ignorancia, si mi pueblo se humillare, ese pueblo orgulloso, ese pueblo vanidoso, ese pueblo de contienda, de oscuridad, cuando escucha una palabra de testimonio, sin lugar a dudas, recibirán una palabra que permitirá a su vez en sus vidas una transformación. Ahora, con respecto al tema de un testimonio, y no puedo ahora entrar en los detalles, pero para simplemente significar, amados hermanos, testimonios no es presentarnos frente a una congregación, como usualmente se acostumbra, frente a una comunidad, a una asamblea, y contarle a nuestros hermanos la grandeza de Adonai. Hermanos, pues es que todos quienes estamos en la asamblea, en la comunidad, conocemos la grandeza de Adonai. Por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se piden testimonios y las personas quieren presentar un testimonio de edificación, un testimonio contundente, un testimonio que glorifique a Hashem, será un testimonio de máximo 20 segundos. 20 segundos serán más que suficientes para glorificar la grandeza de Hashem. En el capítulo 18, en el verso 8, si usted lo ha leído con detenimiento, notará cómo lo primero que ocurre al encuentro de Yitro, Yeter, el suegro, y Moshe, 2 hombres con posibilidades de culturas distintas. Yitro, un sacerdote de Madián. Eso nos muestra que Yitro conocía de muchas cosas referentes a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, a todo lo que en Egipto ocurría. Probablemente había estudiado enormemente ídolos, dioses, comillas, la palabra dioses entre comillas, ídolos de Egipto y de otras culturas cercanas o vecinas a su comunidad. Pero sin embargo,
Cuando Moshe por primera vez le habla a su suegro y le cuenta la historia de lo que ocurrió en las faldas del monte Sinaí, usted recuerda, de una zarza que ardía y no se consumía, Yitro con especial cuidado y atención escuchó el testimonio de Moshe y sin lugar a dudas Yitro, que conocía que había algo grande, que evidentemente Yitro buscaba en su corazón la existencia de un auténtico Dios verdadero. Ahora Yitro sabe que lo que Moshe ha vivido no fue una circunstancia ocasional, sino que fue un momento extraordinariamente sobrenatural. Por lo tanto, el mismo Yitro le dice, ahora ve, haz la tarea para la cual has sido escogido. Por ahora yo me ocuparé de Sífora, de tus hijos, no te preocupes, pero ve a cumplir tu misión. Allí ya empezamos a vislumbrar en la vida de Yitro. En principio, repito, Jeter, ya explicaré el por qué insisto con Jeter. Empezamos a vislumbrar en la vida de este hombre una identidad. Es decir, en las palabras de Moshe, ya Jeter está entendiendo que lo que por años ha buscado en medio de todos sus estudios y consideraciones idolátricas del momento, seguramente ídolos de las estrellas, ídolos como tanto paganismo existía en Egipto, el sol, el dios Ra y todas estas cosas. Pero ahora él está escuchando que hay algo mucho más allá, que él sabe, que existe, pero que no ha tenido esa oportunidad de establecer qué es ese poder que él tanto ha buscado. Así es que empiezan a contarse la historia y repito, el testimonio es simplemente cuando se hace en casa en la asamblea, es presentarnos, sí, por supuesto, yo quiero presentar hoy, hermanos, gracias, quiero compartirles, esta ha sido una semana difícil en mi área financiera, he tenido circunstancias de oprobio, el adversario ha tocado nuestra vida, aún incluso en la salud, pero gloria al eterno Hashem, Adonai bendijo nuestra casa con provisión, Adonai permitió suplir todos nuestros compromisos económicos, el mortgage de casa, las aseguranzas, los biles de los servicios y gloria a Hashem, quiero presentar como testimonio que nada ha faltado y no hay escasez en mi casa. Tardamos 10 segundos en dar la gloria y la grandeza de Hashem. ¿Qué ocurre con un testimonio muchas veces en las congregaciones? Pasa una persona y empieza a contar una historia. Bueno, cuando yo era niño, entonces yo empecé y resulta que pasó y entonces mi papá y resulta que mi abuelito y mi mamá y una hora después, entonces ya cumplí 9 años y cuando cumplí 9 años, entonces resulta que ahora tengo 12 y cuando pasé a 15 y cuando voy a 10 y dura 2 horas contando una historia para decir... Y entonces, en medio de todas esas pruebas y adversidades, Adonai se acercó y me llamó. Debió empezar por allí, solamente para decir, Adonai me encontró en medio de mi crisis, me tomó de su mano y me trajo a sus pies. Gloria al Eterno. Observen cómo Yitro, Jeter y Moshe se reúnen y dan conversación. Empiezan a compartir los acontecimientos de Faraón, de Egipto, la grandeza, las señales, las maravillas. Y cuando empieza a comentar todas estas circunstancias, entonces ahora concluye diciendo cómo Adonai los ha liberado de tantos años de la esclavitud. Dice el verso 9, y se alegró Jeter de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al librarlo de las manos de los egipcios. Aleluya. Observen, hermanos, este hombre, un sacerdote de Madián, conocedor de, repito, probablemente de muchas cosas del paganismo, al escuchar las grandezas de lo que Moshe narra con detalle en los acontecimientos que ocurrieron en Egipto y vinieron las moscas y los piojos y las plagas y esto y lo otro, y Yitro está totalmente sorprendido de la grandeza de Adonai y se alegra en su corazón al saber cómo Adonai les ha guardado y les ha liberado de las manos de los egipcios.
de los egipcios. Esta conversación íntimamente entre estos dos hombres muestra cómo ocurre un fenómeno extremadamente importante. Y quiero por favor que lo tengan presentes. Por eso quise empezar con el libro de Ruth, porque en el libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 16 que leímos, vimos justamente a Ruth diciéndole a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Ahí vemos la misma circunstancia con Jether. En el libro de Juan, por favor, acompáñenme un momento al Evangelio de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 4, vamos a leerlo, por favor, acompáñenme. Gracias por colocar y escribir la nota en el texto, aquí en el chat. Gracias. Libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 22. Recuerden Ruth, también 1:26. Y estamos en el capítulo de Éxodo, Shemot, capítulo 18. En el libro de Juan, en el capítulo 4, vamos a ir un momento al verso 22. Ustedes se inclinan ante lo que no conocen. Nosotros nos inclinamos ante lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. No pierda de vista Juan 4:22, que si el Eterno me lo permite, prepararé con tiempo suficiente un tema de semana en el que hablemos puntualmente de este texto. Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Usted dirá, pero ¿cómo la salvación viene de los judíos que no reconocen a Yeshua HaMashiach? Bueno, esto necesitamos mirarlo con lupa y comprender bien esta situación. Así es que en este proceso vemos que hay una conversión que ocurre en el corazón de Jether. Acepta las palabras de Moshe, el poder de la palabra de Moshe. Esta es la palabra viva, eficaz y penetrante. Esa palabra que penetra, esa palabra que atraviesa, esa palabra que trae convicción, esa palabra que trae autoridad. Por eso nosotros no podemos convertirnos en personas religiosas de pretender convertir a la gente a fuerza o bajo promesas, como probablemente lo hicimos en el nivel 2. A la gente le prometíamos que si venían a la congregación todo les iba a ir bien, que iban a tener casa, que iban a tener carro, finca, helicóptero y todas las comodidades. Y les hablamos de un evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Pero, hermanos, nosotros cuando compartimos la palabra y damos ese testimonio de vida y decimos, hemos pasado momentos tan críticos, difíciles, adversos en la economía, en el hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos, en la salud, pero Hashem nos ha ayudado, Hashem ha puesto, Hashem ha entregado, Hashem ha dispuesto, Hashem ha abierto puertas. Entonces la gente dice, wow, yo quiero saber qué es la emuná, qué es la fe. Realmente quiero saber qué es lo que Adonai puede y hará conmigo. Yo quiero disponerme en obediencia, yo quiero disponerme en enseñanza, yo quiero disponer mi corazón, porque quiero ser una nueva criatura. Entonces no necesitamos convencer a las gentes o con Biblias en la cabeza. Reciba, por favor. No se trata de esto. Ahora, quiero considerar un aspecto un poco más en detalle ahora que tanto menciono a Jether, porque considero que es interesante ver en ese proceso de conversión que estamos narrando qué ocurrió allí. Cuando hablamos de la parashá, y voy a retomar un poquito el tema de la parashá, nos relata entonces la llegada del pueblo de Israel hacia el monte de Sión. Allí recuerden que ocurre la entrega de la Torá, las palabras, el Dabar, las 10 palabras. Y vemos entonces cómo aparece la historia del sacerdote de Madián. Importantísimo, llegan hasta el Sinaí, hasta la carpa, hasta el campamento donde se encuentra Moshe. Se reúnen, hay un beso de bienvenida, se preguntan el otro de una manera muy cordial: ¿cómo estás, Moshe? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo estuvo tu tour por Egipto, hombre? Suegro, todo muy bien. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están los niños? Gracias, suegro, por estar atento a la familia. Permíteme contarte toda esta historia y hacer una reverencia especial. Cuando vemos esta historia, quiero mencionarlo de la siguiente manera. Aquí tengo una ayuda, espero que la puedan tener a mano disponible. Les puedo enviar la gráfica a través del Messenger o de WhatsApp para que la tengan todos. Jether es el nombre en principio original del sacerdote de Madián. Jether
lo vemos en su escritura en hebreo, Yud Tap Resh. Yud Tap Resh. Pero cuando viene esta tremenda conversación y el testimonio, inmediatamente vamos a encontrar una respuesta de parte de Jeter, y es que él habla y nos dice, y vamos a ir un momento allá, por favor acompáñenme al libro de Devarim, por favor, Devarim, vamos a Devarim, en el capítulo 18, por favor le pido que este texto lo subráyelo de manera especial. Devarim capítulo 18, 10, 11. ¿Por qué hago esta pausa en 10:11? Ustedes saben por qué hago la pausa en 10:11. Alguien me contesta aquí en el chat por qué traigo ese 10:11 tan importante. Algunos lo saben. Los que no lo saben, luego lo compartiré. Libro de Devarim, capítulo 18, verso 10-11. ¿Lo tienen, por favor? Libro de Devarim, libro de Shemot, discúlpenme. Shemot, capítulo 18. Venimos en la parashá Yitro. Permítanme llegar un momento, por favor. Estamos en el libro de Shemot, en el capítulo 18, 10-11. Dice la palabra. Atención a esta palabra porque es glorioso lo que ocurre aquí. Vimos a Ruth y Noemí. Estamos viendo a Jeter y a Moshe. Jeter dijo, bendito sea Adonai, que os ha librado a ustedes de la mano de los egipcios y del faraón, y que libertó al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los ídolos. Sí, porque las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. Y Yitro, no Jeter, Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios para Elohim, y vino Aarón con todos los ancianos de Israel para participar de la comida ante Yahweh con el suegro de Moshe. Hermanos, este momento es tan apasionante, es tan interesante, hermanos, porque hay varias cosas que podemos de hecho resaltar aquí. La Torá nos enseña la importancia de presentar holocausto, de presentar las ofrendas, y hemos estudiado los diferentes clases o tipos de ofrendas. Pero les pregunto, ¿en qué momento, de qué manera, de dónde Yitro, porque ahora su nombre es Yitro, cuando reconoce la grandeza de Adonai, no hay duda que en ese proceso hay un arrepentimiento, hay una techuvá. Ahora me arrepiento de haber seguido ídolos, de todo tipo de ídolos, paganos, oscuros, etc. Ahora reconozco, dice Shemot capítulo 18, 10-11, dice, reconozco la grandeza de Adonai. Es decir, que este proceso de Teshuvah le trae a una conversión y una entrega total al Rey de Reyes, a nuestro amado Hashem. Pero lo más interesante en la historia es que aparte de ese proceso de conversión, Yitro prepara una ofrenda. Y dice que tomó una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim, y vino Aarón y los demás ancianos y compartieron la cena. Miren, hermanos, como un hombre que viene de ser un sacerdote, digámoslo entre comillas, del mundo, tal vez del paganismo, tiene en su corazón lo primero que ocurre dándole grandeza a Hashem, inmediatamente presentar ofrenda. Hermanos, cuando nosotros presentamos una ofrenda de gratitud, no necesitamos esperar. Aquí Moshe no le dijo, mira suegro, yo te veo muy animado con el testimonio de lo que Adonai ha hecho.
pero te quiero pedir algo. La Torá nos enseña a presentar ofrenda. No nos narra, por lo menos el texto no nos indica que Moshe le haya dado una explicación al respecto. Tampoco Aarón. Pero en el corazón de un hombre, en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer que reconoce en un proceso de techuvá, de retorno, de arrepentimiento, la grandeza del Padre, se presenta con una ofrenda. Y eso quiere significar, hermanos, el grado de gratitud que yo tengo para el Padre. ¿Qué gratitud tengo hoy para con el Padre? Que yo me pueda presentar con Él con una ofrenda. Hay muchas maneras como presentar una sedacat, que también lo hemos enseñado en muchas ocasiones. No solamente presentar una sedacat en la casa de oración, en la congregación, presentar una sedacat a un hermano que tú sabes que está pasando un momento crítico. Ayer en nuestro programa final hablamos de la restitución, restituir. ¿Qué tal si hoy que estamos hablando de Yitro, entramos a ese proceso de restitución y nos presentamos con alguien en medio de esa adversidad tan profunda, probablemente que por años y años nunca nos cruzamos un saludo, una palabra, una mirada, si no era algo ofensivo, distante, y presentarnos en amor con una persona a quien no podríamos pasar ni en pintura, y de pronto con una ofrenda. Y cuando me refiero a una ofrenda, yo no estoy hablando del dinero, hermanos. Puede ser una ofrenda, un presente, un regalo, un obsequio, algo que llegue de tu corazón a esa persona y dice: Hashem puso en mi corazón tener este presente para contigo. Gracias por permitirme entrar a un proceso de restitución y limpiar mi corazón, renovar mi corazón, retornar a la palabra y purificarme delante del Padre. Hice entonces énfasis en el tema de Yeter, porque la palabra nos muestra, repito, como Yud Tap Resh. Ahora Yitro recibe una letra en su nombre para no ser Yeter, sino Yitro. Y veamos entonces qué ocurre. Yud, Tap, Resh, y se incorpora una letra Bat, la letra Bat. Si nosotros lo observamos, y espero que en la gráfica usted lo pueda ver, a ver si aquí estamos. Yo les envío la gráfica, no se preocupen. Pero quiero mostrarles cómo lo que se incorpora es una letra Bat. Una letra Bat básicamente podríamos considerar que es lo mismo que una letra Yud, solo que más larga. Más larga, observen. Una letra más larga. ¿Qué representa esa letra Yud más larga? La Yud sabemos que es la letra más pequeña en el alefato hebreo, su valor es 10. Pero la letra Vat, que es muy similar, vamos a pensar, la letra Yud es muy corta, mientras que la letra Vat tiene la misma forma, pero se alarga. ¿Qué significa eso para nosotros? La vida de Yeter ahora ha sido cambiada. Ahora su vida ha pasado por una techuvá. Ahora su vida reconoce a Hashem. Ahora su vida sabe la grandeza del Elohim, que probablemente por mucho tiempo indagó, buscó, escudriñó y ahora lo ha encontrado. Esto significa que necesitamos extendernos. Esto significa que no es un asunto de remordimiento. Esto nos está indicando que el techuvá, el arrepentimiento, el retorno, nos lleva a buscar más allá de lo que hemos leído en la Biblia por años. Yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero yo realmente no veo diferencia entre el nivel 1 en la religión tradicional, el nivel 2 en la iglesia evangélica o el concepto de Torah. Lo único que veo de diferente es que se han cambiado algunos nombres del original en español, de nuestra traducción Reina Valera del 60, a las versiones Kadosh o a las Nazaritas o a estas versiones bíblicas hebraicas. Y lo único que veo es que ya no se dice Jesús, se dice Jesús,
Teruah, ya no se dice Éxodo, se dice Shemot, ya no se dice Deuteronomio, se dice Devarim, ya no se dice Semana Santa, ahora se dice Pesaj, ya no se dice Pentecostés, ahora se dice Yom Teruah, ya no se dice bautismo, ahora decimos Tevilá. Pero en términos genéricos pareciera que todo es igual. Pues no, mis amados, no es igual. No es igual porque cuando entramos al fundamento, cuando regresamos por la senda, por el camino, no del hebreo. Recuerden, no estamos haciendo un curso de hebreo buscando el origen del arameo o el concepto de los pictográficos y las primeras letras hebraicas que aparecieron en el palohebreo y todas estas. No. Estamos buscando el principio en Yeshua HaMashiach desde Bereshit, desde la cabeza del libro hasta su final. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. De tal manera que ahora entonces entendemos que evidentemente nuestra vida es nueva. Gloria a nuestro amado Hashem, que así sea. Toda Rabá, Padre eterno, gracias. Cuando nos permitas aprender el idioma hebreo, sus conjugaciones, sus contenidos, etcétera, y podamos leer nuestra Biblia, nuestro Tanakh, nuestro Brit Hadasha al 100% en hebreo, probablemente entraremos a otro nivel mucho más profundo. Claro que sí, pero por ahora estamos aprendiendo el proceso, por ahora estamos caminando en este proceso, y cuando caminamos en este proceso, ahora entendemos la grandeza de lo que Adonai ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Así es que un hombre que venía de adorar ídolos, ahora, al escuchar el testimonio de Moshe, entra en una actitud de arrepentimiento, y en esa actitud de arrepentimiento reconoce a Elohim, al grande, al todopoderoso. Gracias, amados, porque esto es glorioso para nosotros en este día. Gracias, Padre eterno, porque esta palabra que nos estás entregando nos está mostrando a cada uno de nosotros de qué manera has tenido misericordia, de qué manera has tenido bondad, de qué manera nos has sacado de esa oscuridad y de qué manera hoy nosotros podemos también reconocer la grandeza de lo que estás haciendo para con cada uno. Todos hemos pasado por este proceso de conversión. No conversión y de paso a propósito, y gracias, lo recuerdo, lo traigo a mi corazón. Gracias, Hashem, por traerme esta palabra. Hace unos días, hablando con un querido pastor aquí en Tampa, en la Florida, me decía, hablábamos algunos temas, y lo aprecio mucho, un hombre con mucha sabiduría, un gran estudioso por demás de la palabra, gran predicador y maestro en el nivel 2, que un día Adonai se acercó y lo tomó con brazo fuerte, mano extendida, y lo trae a la Kadosh Torah. Y ahora igual está en una disciplina personal enorme del estudio de Torah. Hablé con él y me decía, el serio inconveniente que tenemos hoy en el tema de Torah es que cuando la gente entiende buscar la senda antigua, cuando las gentes entienden caminar por las raíces hebreas, comillas, lo que se está ocurriendo es que caminamos en la línea de la comunidad judía para hacer, vivir, pensar y comprender lo que el pueblo judío hoy piensa, cree y considera. Esa observación me movió el piso. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto que nuestros hermanos de la comunidad judía, a quienes amamos y respetamos, han perseverado, han guardado, han cuidado nuestra Kadosh Torah hasta nuestros días, no podemos ignorar que evidentemente aún continúan con ese velo en el sentido de no reconocer a Mashiach. Es decir, no reconocerlo en cuanto al que vino, sino en cuanto al que él espera. Nosotros esperamos su segundo regreso, ellos esperan su primer venida. Entonces, dentro de ese proceso de la comunidad de los hermanos de Judá, ellos que han sido grandes estudiosos de Torah,
han encaminado su vida a través de la Torah oral, a través de la Mishnah, a través del Talmud, a través de la Kabbalah, a través de los conceptos gnósticos. Ustedes pueden pensar como un rabino, con todo el amor de nuestros amados rabinos, por favor, y respeto y honra para ellos, y grandes maestros de Torah judíos se presentan en sus enseñanzas, por ejemplo, para el día de Rosh Hodesh, y van a presentar qué ocurre en el mes de Elul, para el ejemplo, en el 6º mes que estamos transcurriendo justamente ahora. Y lo primero que ellos dicen en sus expresiones es: estamos en el mes 6º, mes de Elul, mes de retrospección, mes de examinarnos, perdónenme, mes de estudiar la palabra y traerla a nuestros corazones, mes que corresponde al zodiaco del signo Virgo. ¿Cómo podemos pensar, amados hermanos, que algo que la Biblia, la Torá, prohíbe radicalmente? Adonai prohíbe todo vínculo a los signos zodiacales. Ya hice un estudio sobre eso una semana aquí en Israel Casa Integral. Búsquelo, por favor. Enseñé una semana todos los textos y los desmenuzamos de uno en uno para saber específicamente qué estaba ocurriendo y por qué hoy nuestros amados hermanos hacen una enseñanza vinculando los signos zodiacales a una enseñanza de Torah. Esto nos muestra que si nosotros estamos buscando de Torah, caminando en una línea judaizante y entrando a los términos de la Mishnah, del Talmud y de la Kabbalah, estamos, Rafita, hijo del pastor Tomás en Chile, me apropiaré de tu palabra, estamos en problemas. Estamos en problemas. Y estamos en problemas porque hoy muchos estudiosos de Torah, tomados de la mano de los hermanos de Judá, están entrando en estudios cabalísticos, gnósticos, signos zodiacales y cuantas otras cosas, apartándonos del verdadero camino, la verdad y la vida, Yeshua HaMashiach. Entonces tenemos a unos tremendos filólogos y ustedes dirán: pastor, ya lo ha repetido. Tengo que repetirlo porque estoy muy inquieto y es mi responsabilidad pastoral. En Israel Casa Integral no estamos en estudios talmúdicos de Mishnah, de Torah oral o de Kabbalah. Por favor, por favor, por favor. Así es que si usted, mi amado hermano, hermana, anda ahí en esas redes sociales, escuchando aquí y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, y no hay un discernimiento, y no hay una madurez, y no hay una claridad en los textos que leemos, conforme a lo que escrito está, porque la palabra ha sido inspirada por nuestro amado Ruach HaKodesh, y le estamos buscando, perdón la expresión que voy a usar tal vez un poco fuera de tono, pero le estamos buscando 7 patas al gato, creo que así decía el dicho popular ahí, no sé si esto encaja, pero si andamos buscando lo que se nos ha perdido, entonces probablemente nos vamos a encontrar con distracciones, además muy interesantes, porque las distracciones son interesantes. Ustedes saben por qué tantos millones de turistas vienen a la ciudad de Orlando o en California a este parque de Disney World. Porque ese parque tiene tantas distracciones que la gente viaja de cualquier lugar del mundo para tomar 8 días en Orlando, en Disney World, para estar en las distracciones, en todas y cada una de ellas. Aún algunas, entre más peligrosas y riesgosas sean, la gente más las disfruta. Nosotros no estamos navegando en un Disney World toraico, hermanos. Tenemos que ser muy claros en qué estamos estudiando, tenemos que ser muy claros en qué está escrito y tenemos que, así como respetamos a los hermanos en su enseñanza, pero allá ellos, amados, allá ellos. Tenemos tanta sed y tanto afán de aprender que tal vez estamos aprendiendo por lecciones
o enseñanzas distantes de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no nos puede atar al mundo, hermanos. La verdad, ¿cómo puede ser posible? Repito que hoy, entonces los hermanos en Torah que vinieron del nivel 1, que pasaron al nivel 2, que vienen al nivel de Torah, hoy entonces son felices leyendo su signo zodiacal, su horóscopo del día. Por favor, hermanos. Mateo capítulo 6, verso 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Elohim y a las riquezas y a los ídolos del mundo. ¿Quién lo dice? La palabra lo dice. Escrito está. Entonces, qué lindo nuestros amados rabinos. Gracias, Hashem, por estos hombres que han estudiado por tanto tiempo, durante siglos, meses, años, días, escuelas, yesivá. Pero si están encaminados en el gnosticismo, en el signo zodiacal y yo no sé cuántas otras cosas, pues definitivamente tenemos que hacer un retorno, porque ese no es el camino. Así es que tenemos que prestarle, repito, mucha atención a lo que escuchamos, tenemos que prestarle mucha atención a lo que llega a nuestros oídos, porque parte de este proceso de Teshuvá tiene que ser esto, hermanos. Yo tengo que saber y pedir perdón delante de Adonai qué es lo que estoy escuchando. Yo tengo que saber delante de Adonai a quién estoy escuchando. Cuando me reúno con los amados hermanos que nos acompañan, que se vinculan cada día, hermanos que vienen de otros lugares, de naciones y que desean ser parte de la familia de Israel Casa Integral, hermanos, bienvenidos. No somos los mejores, no somos perfectos, por favor, estamos en un proceso de transición, estamos aprendiendo. Yo aprendo cada día un poco más, cada día aprendo un poquito más. Procuro estudiar y leer y prepararme, y quiero prepararme y enseñar y pararme en este lugar frente a ustedes con un corazón limpio, contrito y humillado delante del Padre. No para la gloria de un hombre, no para el beneficio de un hombre, no para los views de una persona, por favor, para que alguien pueda decir gracias, Hashem, porque esta palabra ha tocado mi corazón y mi vida hoy ha sido transformada. Cuando me reúno con mis amados hermanos y ustedes, buena parte de quienes están aquí en el chat acompañándonos, son testigos de esta conversación. Bienvenidos, hermanos. Cuando deseen comunicarse con nosotros, bienvenidos. Ahí están nuestros números telefónicos, ahí están nuestros correos electrónicos. Comuníquense. 5 de la mañana, yo estoy siempre muy atento. 5 de la mañana, quien desee llamarme temprano en la mañana, bienvenido. Nos tomamos el cafecito de la mañana y compartimos. La primera pregunta que haré siempre a cada uno de ustedes es: ¿cómo llegó tu vida al proceso de Torah? Y cada uno cuenta momentos maravillosos, porque la llegada de nosotros a Torah, sin lugar a dudas, es un momento para dar testimonio cómo Adonai me trajo con su brazo fuerte y mano extendida y me guardó y me escogió y me sacó de la religiosidad y puso mis pies sobre la roca para celebrar mi Shabbat y entrar a mis convocatorias en Levítico 23. Esos testimonios son extraordinarios. He escuchado tantos testimonios gloriosos todos de lo que Adonai ha hecho. Pero la segunda pregunta entonces será, por supuesto, consecuentemente, ¿cómo te estás preparando en Torah? Bueno, no, pastor, pues realmente yo no me puedo congregar porque vivo en lugares donde es distante, no tengo una congregación donde reunirme, o aquí en la ciudad en la que yo vivo no hay una congregación en Torah. Entonces yo lo que hago es buscar en internet y pues es lo que está hoy disponible, gloria al Eterno, por las redes sociales. Y entonces busco y pues hay un pastor que me encanta muchísimo, ese pastor, bueno, es que me gusta mucho porque es que es tan lindo, él es tan lindo, él habla tan bonito, a mí me encanta. Ok, muy bien. ¿Y qué más es? Bueno, y escucho a otro que, bueno, es que él me gusta porque pues él es judío y me gusta porque tiene una barba blanca inmensa y él se viste así y se viste así. No, y yo escucho a otro que me gusta porque es que habla muy bien el hebreo y entonces, bueno, cada quien tiene un gusto en particular. Gloria a Hashem. Entonces viene la tercera pregunta. Vayan pensando en las preguntas porque me gustaría conocer sus respuestas. Primero, ¿cómo fue tu proceso a Torah? Segundo, ¿cómo te preparas en Torah? Tercero, si estás siguiendo a esa persona, a ese maestro, a ese pastor, a ese líder,
Te pregunto, ¿qué conoces del corazón de ese líder, de esa persona? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? Hace unos días hablaba apenas con uno de los hermanos, hace unos días, que sé que está ahí en la enseñanza Chalón, y me dijo: pastor, yo sigo a tal persona, me gusta mucho su enseñanza. Y que le contesté: evidentemente lo conozco, a esa persona la conozco. Perdónenme que tengo por aquí una cosita. Discúlpeme, hermanos. Conozco perfectamente a esa persona que estás mencionando, la conozco tan perfectamente que he compartido con él, he almorzado con esa persona, conozco su enseñanza, conozco su ministerio. ¿Sabías que esa persona tiene por lo menos 5 divorcios? ¿Sabías que esa persona no cree en Yeshua HaMashiach? No, pastor, no lo sabía. Bueno, entonces te hago una pregunta. ¿Cómo tú sigues y escuchas o te apoyas en alguien a quien no conoces? Por eso nuestra invitación abierta, hermanos, usted conecta con Israel Casa Integral, por favor comuníquese con los pastores Roberto y Pili Alfaro. Conozcan la visión y la misión de Israel Casa Integral. Conozcan este ministerio. Conozcan hacia dónde caminamos. Conozcan en qué creemos. Conozcan qué es lo que nosotros enseñamos. Y cuando ustedes conozcan al pastor Roberto, Pili, Camilo, Sebastián, David Alfaro como familia pastoral y Cristal, nuestra hija, por favor, entonces usted podrá decir: me identifico con Israel Casa Integral porque creo justamente en lo que ellos enseñan y creo en lo que la Torah enseña, porque nuestro lema es: escrito está, escrito está. Escrito está. Entonces yo no soy un filólogo que está aquí tratando de tomar un texto escrito para decir que ese texto no corresponde con el tiempo, que no corresponde con la arqueología, que no corresponde con la terminología hebrea, que con el palehebreo, y que entonces que resulta que los sumerios y los acardios, y entonces que aquí y entonces que allá, y empezar a interpretar lo que escrito está, porque por concepto de las interpretaciones estamos, Rafita, siempre te mencionaré, estamos en problemas. Y cuando estamos en problemas, entonces mucha gente dirá: no, yo prefiero ni siquiera estar en Torah, yo prefiero irme al segundo o al primer nivel, o prefiero apartarme de todo esto porque no entiendo qué está ocurriendo. Por lo tanto, tengamos cuidado de qué se enseña y cómo se enseña. Primer libro de Timoteo, en el capítulo 6, verso 3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma con las sanas palabras que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos entrega, y la doctrina que es conforme a su misericordia, a su piedad, y se envanece y nada entiende, sino que tiene solamente un interés personal en discusiones, en contiendas y en palabrerías, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas y todas las inconsistencias, rencillas entre los hombres, con mentes perversas que están privándose de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Por favor, eso no es. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a nuestro Adón, a Yeshua HaMashiach, quien nos rescató, atrayéndonos sobre sí mismo destrucción repentina. Así es que, amados, creo que estamos llegando a nuestro cierre de semana. El tiempo se nos agotó. Voy a dejar este tema para la siguiente semana. Volvamos a la gráfica, amados. La próxima semana entonces definiremos un poco más en detalle la palabra techuvá. Ya hablamos de techuvá como arrepentimiento, como retorno. A Tab, Shin, Bat, Bet y Hei. Suma 711. 711 entre sí nos da 9. La palabra Hay, vida. Hablaremos entonces la siguiente semana en nuestra campaña de 40 días. Estaremos hablando de Techuvá. Vamos a definir un poco cada una de estas palabras. Así es que les dejo como tarea, por favor, escriban la palabra Techuvá en su cuaderno. Escríbanla, repito. Tab, Shin, Bat, Bet, Hei. Escríbala. Y la próxima semana desmenuzaremos esas palabras o esas letras del alefato hebreo, y buscaremos el sentido un poco más profundo de lo que encierra su contenido.
Nos despedimos entonces con esta frase, por favor también escríbala allí. Hermana Glorita, por favor ayúdame ahí en el chat, la vamos a escribir, la voy a decir. Tohalti, dígala conmigo. Tohalti leja hi. Tohalti leja li. ¿Qué traduce en el hebreo al español? Traduce: mi esperanza está en ti. Vamos a repetirlo. Tohalti leja hi. Grábesela en su corazón, hermanos. Tohalti leja hi. Mi esperanza está en ti, amado Yeshua HaMashiach. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Hemos llegado al cierre de nuestra semana, una semana apasionante, con un tema y un contenido maravilloso. Estamos en 40 días de una campaña desde Israel Casa Integral para las Naciones, campaña de Teshuvah, Aliyah, de regreso a casa. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias, hermanos, gracias por su compañía, gracias por compartir el mensaje, gracias por enviarme cada uno de sus mensajes y testimonios que a diario me comparten. Nos ayuda muchísimo escucharles, saber de ustedes. Así es que ya para nuestro cierre, Shabbat Shalom para todos, amados, y la próxima semana continuaremos aquí en Torah al Instante. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.